Bien, vamos a continuar ahorita rápido con la conclusión de esto a lo que le llamamos la regla o teorema de Cramer, sin demostración. Ya habíamos puesto que si tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, n ecuaciones y n incógnitas, entonces el sistema es reescribible como una matriz de coeficientes por x, donde x es un vector columna que contiene las variables x1 hasta xn, b es una matriz columna también, que son los términos del sistema que en general es no homogéneo. Entonces tenemos esta escritura. La solución, de acuerdo a este teorema, se puede encontrar como la variable xy va a ser igual al determinante de una matriz AI, que es de n por n, entre el determinante de la matriz de coeficientes. Es decir, esto se puede aplicar si y solo si el determinante de A es diferente de 0, es decir, si la matriz A es invertible, la matriz de coeficientes. Explícitamente, esa es la virtud, nos da una formulita para encontrar las soluciones de un sistema. Entonces no hay que hacer mucho ya, quizá hay que hacer álgebra, pero no más que eso. Entonces el determinante de la matriz AI entre el determinante de A me da la variable xy. ¿Quién es AI? AI es la matriz que se obtiene al sustituir en A, en esta matriz, la iésima columna por los elementos de B, y ya pusimos ahí un primer ejemplo. Entonces lo único que quiero es otro par de ejemplos y nos vamos a espacios vectoriales. Entonces vamos a poner esos dos ejemplos. Un sistema de 3×3. Entonces tenemos el sistema x más y más z igual a 3 menos y más 2x más 5z igual a 1 y x más z igual a 0. Entonces ese es el sistema y queremos resolverlo. Así vamos a denotar esto. Entonces recuerden que cuando nos dicen el método que tenemos que usar, de alguna manera nos constriñen, ya no tenemos libertad. Entonces lo primero es ordenarlo. Entonces es el primer paso. Entonces esto va a ser x más y más z igual a 3, la primera ecuación. La segunda va a ser 2 columnas. Columna x, columna y, columna z. El orden lo pueden variar. Por ejemplo, podrían ser las z, luego las y y luego las x. Pero tienen que estar las variables correspondientes en una sola columna. Entonces, x con x. Y con y en este caso. Z con z. Entonces la primera parte es realmente sencilla. Si quieren, aquí le voy a poner un 0y para que no me vaya yo a confundir. Esto es igual a 0. Entonces lo único que hay que hacer para aplicar el método es identificar la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes en este caso es 1, 2, 1, columnas de x, 1, menos 1, 0, columnas de y, y finalmente los coeficientes de las z. Esa es la matriz de coeficientes del sistema. Y B va a ser igual a 3, 1, 0. Es la matriz columna de los términos que no dependen de las variables. Y siempre están del lado derecho de la igualdad. Si usan calculadora, si ustedes pusieran el menos 3, menos 1 y 0 igual, 0, 0, 0, y lo meten así, la máquina va a darles una respuesta diferente. Bueno, aunque depende, ¿no? Cada quien conoce su calculadora, cada quien conoce cómo va a tener que meter estos valores. Ahora, utilizando la reglita de Cramer, ¿cómo va esto? X va a ser igual al determinante de esta matriz. Entonces, en donde vea yo la columna de las X, lo sustituyo por estos. 3, 1, 0, 1 menos 1, 0,
1, 5, 1. Entre el determinante de A, aunque, bueno, es un ejemplo, y yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes tengan que resolver cosas de este estilo, lo primero que tienen que hacer es, si quieren aplicar este método, vean quién es el determinante de A. Si el determinante de A es 0, ya no le seguimos, porque entonces no se puede encontrar una solución utilizando esto. Simplemente no sería invertible la matriz. Sí se puede, ustedes saben, podemos escribir la matriz aumentada y luego reducirla y encontrar el conjunto solución, pero no sería única. En este caso la solución es única. Y entonces en este ejemplo, no voy a poner los detalles, no creo que sea necesario, el determinante de este es 3. Le voy a seguir. El determinante de A1, me voy a ir saltando pasos, es 9. A1 es este. Entonces sería cuestión de que se viera ahí y que se verificara. Entonces, según yo, el determinante de este es menos 4. De este es menos 4. ¿Sí? Vean, desarrollo pormenores de este y me quedaría 1 por menos 3 menos 1, sería menos 4. Si siguen ustedes con los cálculos, el determinante de A2 sería igual a 9. Ahí sí les pido que lo vean ustedes. El determinante de A3 es igual a 4. Y en la última parte de la sesión anterior, a este yo le llamo el determinante para la variable x, a este le llamo el determinante para la variable y, a este le llamo el determinante para la variable z, y a este de aquí le llamo el determinante delta, determinante del sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la x, ya con estos cálculos aquí, yo tendría que esto vale determinante, este es, en esa notación, delta x entre delta. Entonces, ¿quién sería? Sería menos 4 sobre 3. Entonces, ese sería el valor de esa variable. Tengo poco espacio, pero de todos modos ya tengo el sistema escrito aquí, entonces voy a borrar este. Ya utilicé este. Y ahora simplemente escribo la y. Sería el determinante de A subíndice 2 entre el determinante de A, que con esta notación sería delta y entre delta. Si copio los valores numéricos que están ahí, esto sería 9 entre 3. Esto sería 3. Y finalmente para la z sería el determinante de A3 entre el determinante de A. Entonces es a lo que yo le llamo a este delta z entre delta, y esto sería ¿quién? 4 entre 3. Por supuesto, a lo mejor como ejemplo ustedes dicen, bueno, deberíamos de ver quién es este. ¿Quién es A3? A3 va a ser esta matriz con esta columna sustituida por 3, 1, 0. ¿Quién es A2? A2 va a ser esta matriz con esta columna sustituida por 3, 1, 0. Lo demás son números. Entonces tenemos aquí que la y es igual a 3 y la z es igual a 4 tercios. Nada más verifiquemos. X más y más z. X más y más z. Se eliminarían esta, quedaría y. Y 3 igual a 3, ¿no? Entonces se satisface esto. Luego, 2x menos y más 5z. 2x es menos 8 tercios. Menos y sería menos 3. Y luego más 5z sería 20 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, menos 8 tercios más 20 tercios
menos 8 más 20 son 12 tercios. Esto es lo mismo que menos 3 más 4 y esto es 1, ¿no? Entonces se satisface la segunda. Y la tercera es muy directa, la verificación. X más 0, Y más Z, X más Z, efectivamente es 0. Entonces ahí está, ¿no? Un último ejemplo de esto para continuar con otras cosas. Voy a quitar todo esto y les escribo el sistema. Aquí la ventaja es, vuelvo a repetir, tener una fórmula. La desventaja es que a mano hay muchísimo trabajo, ¿no? Entonces vamos a poner este como un ejemplo final. Ejemplo, 2x más 2y más 2z más 2w igual a 0. Si me dicen eso es equivalente a x más y más z más w igual a 0, de acuerdo. 3x menos 3y más z más w igual a 6. X más y más 2z más w igual a 2. X menos y más z menos w igual a 6. Entonces son 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, ¿quién es la matriz de coeficientes? La matriz de coeficientes en este caso es 2, 3, 1, 1. Noten que ya están alineadas. 2, menos 3, 1, menos 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1. Menos 1. Entonces, ¿quién es la matriz columna B? La matriz columna B es 0. Son estos. 6, 2, 6. ¿Quién es el determinante de A? El determinante de A, que yo en lo personal acostumbro llamarle simplemente delta, va a ser igual al determinante de este. Es una oportunidad para que lo practiquen. Voy a poner resultado. Es 16, lo que pasa es que es mucho número. ¿Quién va a ser la matriz A1? A1 va a ser esta matriz, sustituyendo a la primera columna por estos elementos. Entonces el determinante de A1 le voy a llamar, como es la variable x, le voy a llamar delta x. Noten que a partir de aquí, como esto es diferente de 0, sí voy a hacer los demás cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, este determinante tiene, según mis resultados, el valor 16. Entonces, esto se puede quedar como tarea, el verificar los valores. Ya tienen los resultados. El determinante de A2, ¿quién va a ser la matriz A2? La matriz A2 es esta, sustituyendo la segunda columna por estos elementos. Va a ser, yo a este le llamo delta y el resultado me dio menos 16. También verifíquenlo. Nos faltan 2, por eso no lo anoto todo, porque si no aquí nos llevamos una hora. El determinante de A3, al que le voy a llamar delta z, va a ser sustituir la columna de zetas por la columna B, la matriz columna. Entonces el resultado de este es 32. El determinante A4, que va a ser delta W, estoy asociando con las incógnitas W, entonces sustituyo esta por esto y saco el determinante y me va a dar menos 32. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser la variable x? La variable x va a ser el determinante de A1 entre el determinante de A, que en la notación que yo uso va a ser delta x entre delta, va a ser 16 entre 16.
y esto es 1. ¿Quién va a ser y? El determinante A2 entre el determinante de A, delta y, entre delta. Ahora va a ser menos 16 entre 16. El resultado es menos 1. Z va a ser igual al determinante A3 entre el determinante A y va a ser el delta Z entre delta, así le llamo yo, 32 entre 16. Esto es igual a 2. Y finalmente, el valor de W, determinante A4 entre el determinante de A, pues esto va a ser menos 32 entre 32, entre 16, perdón, porque es el delta, y esto es igual a menos 2. Entonces ahí está nuestro conjunto solución. Es único, porque esta matriz es invertible, y tengo n ecuaciones con n incógnitas, entonces la solución es única. Si quieren verificar que estas son solución, esta me daría 2 menos 2, al sustituir, estoy sustituyendo, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0. Entonces el total es 0. La siguiente, 3 menos 3, bueno, no lo borro, 3 menos 3 por menos 1, entonces aquí se convierte en más. Quizás sí me convenga, ¿verdad? Sustituirlo. Entonces para verificar la segunda, estoy tomando entonces 3 por 1 menos 3 por menos 1 más 2 más menos 2. Entonces tengo aquí 3 menos menos más 3 más 2 menos 2. 3 más 3, 6 más 0, 6. Entonces se cumple la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la tercera, rápido. Entonces 1 más y más 2 por 2 más 2 por menos 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda 0 más 4 y luego este me queda menos 4, ¿no? Entonces me va a quedar 0. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estoy con esta. Entonces tengo x más y. Déjenme verificar si no cometí algún error en la escritura ahí. No. Más 4. 1 menos 1 más 2, ¿dónde está la z? Por 2, 2 por menos 2, 4. Esta me está dando 0, no me está dando esta. Tengo que revisar la x más y más 2z. Ah, sí está mal, yo lo estoy haciendo mal, porque aquí tengo w. Y aquí puse 2w. Entonces voy a repetir. 1 más menos 1 más 2 veces z más w. Entonces nada más es este. Entonces este me da 0, este me da 4 y este me da 2. Y esto es igual a 2. Entonces sí se cumple. Vámonos con el último, ¿no? El último es x menos y. Entonces sería 1 menos menos 1 más, ¿dónde está? 2 menos menos 2. Entonces estaba con él. 1 más 1 más 2 más 2. Entonces el total de esto es 6, ¿no? Entonces se cumple la última. Y listo. Entonces aquí me salté toda la numerología, pero les puede servir de práctica, ya tienen ahí la respuesta. Entonces, como tarea, también para que lo practiquen, hagan esto, ¿sí?
es por el método de Cramer. Entonces no se puede utilizar otro en este momento. Si quieren, verifíquenlo con otro, pero si ya llegan a una respuesta es más fácil sustituir en el sistema para verificar que lo que hicieron es correcto. X menos Y igual a 2. X más Y más Z más W es igual a 0. X menos Y más Z menos W es igual a 4. Y 2Z más 1 es igual a 1. Inciso B. 3X más 2Y más Z igual a 14. 3X menos 2Y más Z es igual a 6. Y X menos 3Z igual a 0. Y finalmente, inciso C, 2X más 2Y más 2Z igual a 8. 3X menos 3Y más Z igual a menos 2. Y X menos 2Y más Z igual a menos 2. Recomendación, no dejen de hacerlo. Hay como práctica. Les sirve incluso para los determinantes. Si quieren las respuestas, la respuesta de X de la A es X igual a 1, Y igual a menos 1, Z igual a 1, W igual a menos 1. La respuesta de es X igual a 3, Y es igual a 2, Z es igual a 1. Y la del último, también ya si lo quieren tener para mayor seguridad, X igual a 1, Y igual a 2 y Z es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de tarea. Ahora dijimos, vamos a movernos hacia el siguiente tema que es importante, se llama espacios vectoriales. Entonces voy a borrar y ponemos lo esencial. Entonces el tema es espacios vectoriales. Entonces, en pocas palabras, un espacio vectorial es un conjunto no vacío cuyos elementos se llaman genéricamente vectores y tenemos un campo escalar. Un campo escalar es un conjunto de números, como los números reales, cumple ciertos axiomas, o los números complejos. Entonces, ese conjunto va a ser un espacio vectorial si cumple una serie de propiedades. El espacio vectorial tiene dos operaciones definidas. Una que vamos a llamar suma de vectores y que es cerrada, es decir, la suma de dos vectores me da otro vector que está en el espacio, porque es un conjunto. Y otra que se llama multiplicación por escalar, no confundir con el producto punto que a veces le dicen producto escalar. La otra operación se llama multiplicación de un escalar por un vector y también queremos que sea cerrada, es decir, que caiga el resultado en el conjunto que yo llamo B y que también tiene una serie de propiedades. Ahora, para no dejar esto volando, vamos a escribirlo para que nos quede así bien claro. Entonces, definición. Un espacio vectorial un sinónimo o espacio lineal son lo mismo. Consta de dos puntos.
1. Un campo de números. Por brevedad a esto se le llama un campo escalar. F. F es un conjunto. Pueden ser los reales o los números complejos. Por ejemplo. 2. Un conjunto B, y aquí es importante, no vacío, un conjunto B no vacío de objetos llamados vectores. Ahora, este es un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, una matriz puede considerarse como un vector porque los espacios de matrices se puede ver que son espacios vectoriales. No todos, pero sí, por ejemplo, las matrices 2×2 formarían un espacio vectorial. Luego vemos con detalle. 3. Una regla u operación. Vamos a definir una operación llamada adición o suma. Adición o suma. Si quieren también lo pongo, porque generalmente uno dice suma vectorial. Entonces mejor si lo anoto. Que asocia a cada par de vectores A y B de B un vector denotado como A más B de B. A esto se le llama lo que tengo acá. Suma de A y B. Esto de aquí, en el argot de matemáticas, se dice que la operación es cerrada. Es decir, agarro un elemento de B, agarro otro elemento de B, los sumo y el resultado cae en B. A eso se le llama que es cerrada. De tal modo que la suma cumple los siguientes resultados. Voy a poner aquí. La suma debe de tener las siguientes propiedades. 3A. A más B debe de ser igual a B más A. Es decir, la suma debe de ser, y noten que estoy diciendo debe de ser, es como en inglés must, conmutativa. Es imperativo. Si no cumple esto, no es un espacio vectorial. Entonces, primera propiedad de la suma. A más B es igual a B más A. Conmuta, eso es fácil de recordar. 3B. A más B más C, donde C también es un elemento del conjunto de vectores, es igual que A más B más C. Entonces debe de ser asociativa. Ojo, A, B y C son elementos de B. ¿De acuerdo? Se le llama asociatividad. 3.C. Existe, vamos a ponerlo O en B, tal que
bajo la definición de suma, 0 más A es igual a A. Voy a utilizar esto porque no tengo espacio. Para toda, este simbolillo ustedes saben, se lee para toda A en B. No cabe, no cabe. Para todo A que pertenece a B. ¿De acuerdo? A este número se le llama neutro aditivo. Bueno, no es un número. A este vector se le llama neutro aditivo. Debe de cumplir que O más A es igual a A para todo A en B. Si no existe este, entonces no es un espacio vectorial. Última propiedad de la operación suma. Existe menos A en B, tal que A más menos A es igual a O para todo A en B. Esto lo podríamos parafrasear diciendo, para cada elemento vectorial, para cada elemento de aquí, existe su inverso bajo la operación de suma. ¿De acuerdo? Voy a decir algo que luego demostramos. Se puede demostrar que el neutro aditivo es único y se puede demostrar que el inverso aditivo es único. Entonces, esto es importante. La suma es una operación cerrada y debe de cumplir estas 4 propiedades. Apréndanselas de memoria. Esa operación suma conmuta, esa operación suma asocia, existe el neutro aditivo y existe el inverso aditivo para cada elemento. ¿De acuerdo? Esas son las 4 propiedades de la adición. ¿Por qué es importante tenerlas presentes? Porque para que nosotros... Va a haber problemas en donde nos digan, ¿es esto un espacio vectorial? Entonces lo que tenemos que tener es cómo se define la suma y que sea cerrada. ¿Cómo se define? Ahorita lo pongo, la multiplicación y que sea cerrada. Y luego las propiedades. La suma va a tener 4 propiedades y el producto también. Déjenme copiar ahora las propiedades del producto y ver cuánto tiempo tengo. Sí, vamos bien, ahí en tiempo. Entonces, hay que copiar esto y hay que tenerlos presentes para los ejercicios. Ahora vamos con el producto. Repito, apréndanse esto de memoria. Suma cerrada, conmuta, asocia, neutro aditivo, inverso aditivo. Cuatro. Una regla u operación llamada multiplicación no se vayan a confundir con el producto punto. Multiplicación por escalar, porque a veces también uno simplemente le pone multiplicación escalar. Aquí voy a ponerle por escalar, pero va a haber momentos en el que use multiplicación escalar. Y me voy a referir a lo que voy a poner aquí, no al producto punto. Que asocia a cada lambda de mi campo, que puede ser un número real, un número complejo, y cada vector A de B a un único vector lambda A llamado producto de lambda y de A. De tal modo que cumple las siguientes propiedades. De tal modo que... Dos puntos. Voy a hacer también una listita.
Primer comentario. Noten que la multiplicación por escalar es una operación cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Agarro un número, agarro un vector, los multiplico y el resultado cae en mi espacio B, en mi conjunto B. Entonces es cerrado. Las propiedades que cumple son 4.1. El número 1 del campo de escalares por el vector A es igual a para todo A de B, para cualquier vector. A este obviamente le llamamos el neutro multiplicativo, ¿no? ¿Por qué existe? Porque esto es un campo y los reales y los complejos tienen al elemento neutro multiplicativo, ¿no? El 1. Segunda propiedad. El escalar lambda 1 por el escalar lambda 2 por el vector A es lo mismo que el escalar lambda 1 por el escalar lambda 2 por A. Esta es una asociatividad para el producto de escalares. Obviamente, ¿no? Lambda 1 y lambda 2 son elementos de F. Propiedad 4.3. Va a haber un par de distributividades. Una distributividad con respecto a la suma escalar y una distributividad con respecto a la suma vectorial. Entonces, el orden simplemente es porque así lo traigo escrito, no porque primero tenga que ser este y luego el otro. No, no, no. Esta es la distributividad respecto a la suma vectorial. Que esto sea igual a lambda A más lambda B. Con A y B en el espacio de vectores. Entonces, a esto le llaman distributividad respecto a la suma vectorial. Y 4.4. Una distributividad respecto a la suma escalar. Vamos a poner lambda 2 otra vez. Por el vector A. Que esto sea lambda 1 por A más lambda 2 por A. A esta le llamamos distributividad con respecto a la suma escalar. ¿De acuerdo? Aquí también, si quieren, pónganle lambda 1, lambda 1 y lambda 2 están en el campo de escalares. Entonces, en general, ahí están las propiedades. Entonces, la operación producto tiene estas 4 propiedades. Existe el neutro multiplicativo, porque está sobre un campo. Existe asociatividad de producto escalar. Existe distributividad respecto a la suma vectorial y distributividad respecto a la suma escalar. En general, se dice que B es un espacio vectorial sobre el campo de escalares F. Punto. Y que las operaciones suma vectorial y producto escalar, ojo otra vez, no me refiero al producto punto, son cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un espacio vectorial. Suena abstracto, pero es un concepto muy, muy útil. Entonces vamos a poner unos ejemplitos de lo que es un espacio vectorial. Entonces recuerden, el espacio vectorial es un conjunto no vacío que cumple, bueno, que tiene 2 operaciones definidas. Suma vectorial cerrada, multiplicación por escalar cerrada. Y la suma cumple 4 propiedades. Conmuta, asocia, inverso aditivo, neutro aditivo. Y la multiplicación por escalar cumple 4 propiedades. Neutro multiplicativo, pero para escalar, neutro multiplicativo, asociatividad del producto escalar
Distributividad respecto a la suma vectorial y distributividad respecto a la suma escalar. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un espacio vectorial. Entonces va un primer ejemplo. El tradicional. Ejemplo de espacio vectorial. 1. El conjunto eneadas. El conjunto B, n hadas de la forma A igual x1, x2, hasta xn sobre el campo escalar de los números reales. Aquí le ponemos xy, también está en los reales. Con la definición, o con las definiciones, dos puntos, la suma. ¿Cómo vamos a definir la suma de vectores? Como siempre, suma vectorial. Sean A igual a... Voy a cambiar la notación, le voy a poner aquí A1, A2, hasta AN, ¿no? Y B va a ser igual a B1, B2, hasta Bn. Entonces, definición. A más B va a ser igual a A1 más B1, A2 más B2, ya, ¿para qué le escribo tanto? AM más Bn. ¿Y la multiplicación por escalar? Sea lambda un escalar, un real. Entonces lambda por A va a ser por definición lambda A1, lambda A2, y así hasta lambda AM. Entonces ahí está. ¿Quién es el conjunto B? Es el conjunto de eneadas de la forma x1 hasta xn. O sea, es un vector en Rn, en pocas palabras, donde las entradas son reales, sobre el campo escalar de los números reales también. Entonces, con las definiciones de suma vectorial, esta es una definición. Si tengo dos vectores, la definición de la suma es esta. Si tengo un escalar y un vector, la definición de multiplicación por escalar es esta. Afirmación. Esto es un espacio vectorial. Déjenme ver el tiempo y ahorita lo demostramos. Sí nos da tiempo también de hacer este completo. Entonces recuerden, repitamos. Suena cantaleta, pero a veces es necesario. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío, con sobre un campo escalar, con dos operaciones definidas, suma vectorial y multiplicación por escalar. Esas operaciones tienen que ser cerradas. Noten que la suma de dos vectores en Rn me da un vector en Rn, por lo tanto la suma es cerrada. Eso es lo primero que hay que verificar. Noten, el producto de un escalar por el vector es un vector en Rn. Por lo tanto, la operación de multiplicación de un escalar por un vector es una operación cerrada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a verificar rápidamente las propiedades que debe de cumplir la suma. Conmuta, asocia, neutro aditivo y el inverso aditivo. Debe de existir. Y luego verificamos las del producto. Vamos primero con las de la suma. Entonces, propiedades de la suma. ¿Es cerrada? Ya. Ahora vamos con la conmutatividad. A más B, por definición, resulta que es A1 más B1,
A2 más B2, coma, AN más BN. Pero los A's y los B's son reales, entonces ellos conmutan por propiedades de números reales. Entonces esto se puede escribir así, ¿no? Es lo clásico, esto lo encuentran en todos los libros. Entonces, no tiene demasiada ciencia. Quizá es tedioso, eso sí. Y ahora, por definición de suma, esto sería lo mismo que la eneada B1, B2, hasta Bn, más la eneada ¿están de acuerdo? Y entonces el primero es B y el segundo es A. ¿A qué llegamos? Conmuta. Es decir, la suma es una propiedad en este caso que sí es conmutativa. Vientos. Ahora vámonos con la asociatividad. Entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Híjole, nada más que hay que escribir un montón. Entonces vamos ahora con la asociatividad, propiedad 2. Entonces esto es lo mismo que la eneada A1 hasta N más, le voy a poner un paréntesis más grande, B1, obviamente C es un vector, ¿no? Es un Rn, un elemento de Rn. ¿Estamos? Entonces, por definición de suma, este de aquí se convierte en, coma, y otra vez por definición de suma, esto de aquí se convierte en A1 más B1 más C1, coma, AN más BN más CN. Y luego por propiedades de números reales, yo sé que la suma de reales se asocia, ¿no? Entonces esto se puede escribir así. Así. Y entonces, por definición de suma de vectores, esto sería... ¿Dónde lo escribo? Lo voy a escribir hasta allá arriba. Entonces, esto sería, por definición de suma, la que tenemos aquí. Más. ¿Sí? Y entonces el primero, este, es obviamente A más B. Y luego más C. Entonces la suma es asociativa. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos primeras propiedades. Ahora vamos por el neutro. Entonces definamos. Sea el vector O. Ojo, este no es el número 0. 0, 0, puros ceros. Y entonces verifiquemos. A más 0 es igual a A1, hasta N más esto. Estos sí son ceros escalares. ¿Cómo le haré para...? Bueno, hago trazo grueso aquí. Este es el vector 0 para diferenciarlo de los escalares, ¿no? 0. Y entonces esto es igual, por definición de suma, pero el 0 más otro real no lo cambia. Esto es igual a... Noten que entonces existe el neutro aditivo. ¿Cómo lo defino? 3 rayitas horizontales paralelas, 1, 2 y 3, quiere decir por definición. Yo defino el 0 como esto. Y entonces ya tengo que sí existe el neutro aditivo. Voy a borrar. Vámonos por el inverso aditivo. Entonces ahora voy a definir. Para una,
voy a definir menos a. Menos a por la definición de multiplicación. Aquí lo puedo visualizar como un menos 1 por a. Sería menos a1, hasta menos an, ¿no? Entonces, este me va a funcionar como inverso aditivo. Y vean, entonces a más menos a. Le voy a quitar la barra. No la estoy usando, ¿no? Entonces, va a ser igual a a1, hasta an, más el menos a1, hasta menos an. Borro este porque me estorba. Y entonces, por definición de suma, entonces ¿a quién es igual a este? A 0, 0. Y este por definición, por la definición anterior, es mi elemento 0, ¿no? Entonces efectivamente para todo a va a existir su inverso aditivo, tal que la suma me da el neutro. ¿Cuáles me faltan verificar? Las propiedades de que ya sé que esté cerrado, pero ahora vamos a ver, ¿cómo es un ejemplo? Seguramente están pensando, pues es obvio, pues sí, pero no en todos los ejemplos es obvio. Entonces por eso nos conviene trabajarlo completo y luego poner algunos que no sean obvios. Entonces, ahorita continuamos. Falta demostrar que esta definición cumple también las 4 propiedades de la multiplicación. Si quieren, háganlo ustedes. El 1 escalar por cualquier vector me deja el mismo vector. Asociatividad por el producto escalar y distributividad respecto a la suma de vectores y distributividad respecto a la suma de escalares. Con eso continuaremos. Gracias.